Buenos días, mi nombre es Hugo Juan Camilo Clavijo, yo soy residente de primer año y hoy vamos a hablar de infecciones quirúrgicas en neurocirugía. Digamos que hoy vamos a hablar un poquito de absceso cerebral, de empiema subdural, de absceso epidural intracraneal, de neurocisticercosis. La pantalla. Bueno, cirugía, hoy vamos a hablar de infecciones quirúrgicas en neurocirugía. Vamos a hablar un poquito de absceso cerebral, de empiema subdural, de absceso epidural intracraneal, de neurocisticercosis y de criptococosis meningia. Estas dos últimas muy enfocado pues como a cuándo se deben intervenir de manera quirúrgica. Entonces, es una infección representa en los Estados Unidos y hay un año y dos veces más frecuente en gente joven es importante entre países en desarrollo, 8% en estos casos, a 1 a 2% en países desarrollados. Hay unos factores de riesgo escritos y son enfermedades de los oídos y de los paranasales, 1 hiperintensa en T2, y en la fase de cápsula hay un centro hipointenso en el T1 con una hiperintensidad en los bordes, y en T2 hay un centro que es iso o hiperintenso y una cápsula hipointensa. Y hay un realce postcontraste pues, de esta cápsula que se ve francamente definida en las fases de cápsula. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Generalmente se habla de la tríada de cefalea, fiebre y déficit focal, pero esto aparece en menos del 50% de los casos. La fiebre no descarta, lo más frecuente es cefalea. Lo que pasa es que no es específica, pero sí es lo más frecuente en estos casos. La fiebre solo en el 50% de los casos y las convulsiones en el 25% aproximadamente. En cuanto a los signos que uno ve en estos pacientes, signos meningios en el 50% de los casos, hay que tener en cuenta que hasta el 40% no presentan ningún tipo de déficit focal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Uno siempre pide reactantes de fase aguda, pero que no estén elevados, no descarta la posibilidad del diagnóstico. Como vemos ahí, solamente entre el 60 y el 72% de los casos tienen reactantes elevados. En algunas series puede ser un poco más alto, pero en todo caso no son todos los pacientes. Y los hemocultivos son positivos apenas en el 28% de los casos. Entonces, fundamentalmente el diagnóstico se hace por sospecha e imágenes diagnósticas. La tomografía tiene una buena sensibilidad, sobre todo en las fases de cápsula. La resonancia sigue siendo la más indicada en estos casos. Un valor predictivo positivo del 98% y un valor predictivo negativo del 92%. Y digamos que en dónde los vamos a encontrar, la mayoría son abscesos únicos, el 82%, solo 18% son múltiples y la mayoría son supratentoriales, pero hay una cifra no despreciable, el 10%, que van a ser infratentoriales. La punción lumbar no tiene ninguna utilidad en el absceso cerebral, a menos que haya pues una sospecha de una ruptura ventricular en donde podría aislarse pues el germen, pero de hecho está descrito que realizar una punción lumbar en absceso hace un mayor deterioro neurológico en los pacientes, hasta en el 13% de los casos. Y la microbiología, si bien está descrita, dependiendo del foco, digamos que lo más frecuente es que se aísle un solo germen en el 50 al 77% de los casos, hasta el 30% son polimicrobianas y en las polimicrobianas hay una incidencia importante de anaerobios. Y hay que considerar que incluso en el 30% de los casos, aunque se tome una buena muestra sin antibiótico, no va a haber aislamientos. Lo más frecuente es que sean estreptococos y ya en orden descendente el Staphylococcus aureus, que tiene bastante importancia, sobre todo en las postquirúrgicas traumáticas, que también son importantes en las posquirúrgicas. Y aquí, para llamar un poco la atención, hay una serie de un estudio en India muy grande, 715 casos, donde el 60% son secundarios a tuberculosis. Allá son endémicos para tuberculosis, en Colombia también tenemos mucha tuberculosis, es algo que se debe considerar al momento de abordar un absceso cerebral. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay un manejo médico pues, de tomar muestras pues, del foco que esté sospechado, si es claro el foco, y antibióticos por un curso de 6 a 8 semanas. No se deben demorar más de 48 horas en iniciar los antibióticos porque empeora el pronóstico. Se debe controlar el foco adyacente y hay varios esquemas antibióticos descritos en términos generales, una cefalosporina de tercera generación y metronidazol, si el foco está claramente definido, y en los casos en donde es traumático o
o por posoperatorio, hay que adicionar vancomicina y una cefalosporina de cuarta generación. Y entonces vienen tres preguntas importantes en estos casos. ¿Siempre se les da anticonvulsivantes sí o no? ¿Siempre se les da esteroides sí o no? ¿Y quiénes se llevan a cirugía? En las series retrospectivas, pues el 87% de los pacientes van a requerir cirugía. Y entonces, para responder a la pregunta del anticonvulsivante, sabemos que las convulsiones son el 25 al 30% de los casos y hay un riesgo global del 30 al 32% de desarrollar epilepsia posterior. Sin embargo, hay mucha controversia sobre si se deben o no formular de manera profiláctica. La mayoría recomiendan que no, pero una vez que si ya presenta algún tipo de convulsión, ya se deben continuar por 2 a 5 años. Algunos argumentan que 2 años y sin crisis, con un electroencefalograma sin crisis, se podría empezar a disminuir, pero en general recomiendan 5 años. Lo que vemos acá en esta gráfica es cómo en los primeros 2 años, que es lo que muchos abogan, sigue apareciendo mucha epilepsia después del tratamiento del absceso. Y en esta gráfica también lo que se ve es cuál es la incidencia de epilepsia a partir de los años, dependiendo del tipo de tratamiento. Entonces debe llenarse unos de motivos si los quiere formular profilácticos cuando ya hay historia de alcoholismo, cirugías craneales previas y ACV previo que aumentan el riesgo, pero en términos generales se acepta que no se usan profilácticos. El caso de los esteroides tiene varias implicaciones. Una a nivel fisiopatológica es que se ve una cápsula menos gruesa en las imágenes y uno en las imágenes de control puede ver falsamente que está disminuido el absceso cuando en realidad es efecto de los esteroides. Generan algún grado de inmunosupresión y disminuyen la penetrancia pues, de los antibióticos al sistema nervioso central. Entonces, clásicamente uno indica esteroides cuando hay edema cerebral severo, cuando hay inminencia de hernia, cuando hay un deterioro neurológico que es secundario al edema y se recomiendan pues en el periodo perioperatorio. Pero ¿existe algún tipo de beneficio? Entonces, esta pregunta la responde un poco esta revisión sistemática con el metaanálisis que demuestra que no hay beneficio en la mortalidad en el uso de los esteroides en absceso cerebral. Algunos argumentan pues que puede mejorar los síntomas, entonces digamos que en términos generales se acepta que si están en inminencia de hernia o un edema cerebral severo se pueden utilizar, pero lo que se ha visto pues es que no mejora la mortalidad. Y si se deciden prescribir, pues que sea un ciclo corto para no tener el resto de compromiso de la inmunosupresión y de disminuir la penetrancia de los antibióticos al sistema nervioso. Y el manejo quirúrgico. ¿En quiénes se da manejo médico únicamente? Si hay un germen identificado o ya sospechado, si el absceso es menor de 2.5 centímetros, las series de antes del 2000 hablaban de 2 centímetros, las recientes de 2.5, que no haya un efecto de masa significativo, que el paciente tenga un Glasgow más de 12 y que no esté séptico. ¿Y cuáles son quirúrgicos por tamaño? Más de 2.5, pero digamos que hay otras razones por las que uno también los puede volver quirúrgicos, y es que tenga un absceso y un efecto de masa significativo, que haya una duda diagnóstica y no se haya podido aislar el germen, que se sospeche que sean micóticos, que sean de fosa posterior, que tienen un umbral más pequeño pues, para llevarlos a cirugía por el edema que pueden generar, que haya falla en la respuesta al tratamiento, que sean postraumáticos o postquirúrgicos, que sean multiloculados o que estén muy cerca del sistema ventricular, porque esto tiene efectos catastróficos si se rompe hacia el sistema ventricular. Entonces, la siguiente pregunta de la parte quirúrgica es, ¿se llevan a aspiración o se llevan a cirugía para resección o escisión del absceso? Entonces, hay una revisión sistemática de Mendelón en el 2011 que coge 78 años de casos desde 1930 y realmente realiza el análisis final, que es estos datos que se ven acá, después de 1990, donde las condiciones más o menos son similares a las de hoy en día, un TAC ampliamente repartido en el mundo y la posibilidad de hacer funciones por estereotaxia. Y se encontró que la mortalidad de los pacientes con aspiración es del 6.6% y aquellos por escisión o resección de casi el 13%, es casi el doble de la mortalidad. Con esto, pues digamos que lo que se ha definido es que la aspiración es lo primero que se debe realizar. Hay una revisión sistemática de 2015 donde cogen abscesos superficiales en áreas no elocuentes y en ese caso la resección tiene menores tasas de reintervención, mejoría funcional a un mes, menos tiempo de antibiótico, menos estancia hospitalaria, pero no hay diferencias con las funciones en el pronóstico a 3 meses. Y uno de los estudios clásicos pues, primarios es un estudio en Sudáfrica de 973 pacientes, pero que utiliza pacientes la mayoría antes de los años 2000, en donde la craniotomía, entrenarlos entonces por escisión, tiene mejores desenlaces funcionales que hacerlos únicamente por punción. Basado sobre todo en la revisión sistemática de 2011 y la 2015, lo que se recomienda hoy en día es realizar primero la aspiración, a menos que el absceso esté superficial en un área no elocuente. Hay que tener en cuenta, sí, con las aspiraciones, con los procesos de aspiraciones, que hay unas tasas de reintervención de hasta el 24% y en algunas series más antiguas pueden ser mucho más altos. Entonces, hay unas cosas que lo inclinan a uno hacia una aspiración que idealmente debe ser por estereotaxia y hay otras que los llevan a uno a inclinarse más hacia la parte de resección quirúrgica.
Digamos que hoy en día el gol estándar es aspiración por estereotaxia, sobre todo para lesiones que estén profundas, sobre todo si son abscesos múltiples en los cuales se va a drenar el más grande o los más grandes si hay varios de más de 2.5. En un paciente que tenga compromiso del estado general, que no pueda soportar una cirugía tan grande, se pueden llevar aspiración por estereotaxia cuando están cerca de áreas elocuentes, cuando están adyacentes al sistema ventricular que no han tenido ruptura, y cuando hay indicación de toma de muestras por duda diagnóstica en lesiones que midan entre 1 a 2.5 centímetros, se podría llevar a aspiración por estereotaxia. Y uno habla más de decisión quirúrgica cuando está hablando de los que son superficiales, son abscesos maduros, cuando ya falló la aspiración, incluso en varias ocasiones, cuando son de fosa posterior, cuando se sospecha que sean micóticos, cuando tengan un gran efecto de masa, cuando haya neumoencéfalo asociado al absceso, que habla de que hay bacterias productoras de gas, también se recomienda que sea más por decisión, que sean multiloculados o posquirúrgicos o postraumáticos. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Pues la mortalidad ha disminuido mucho con el tiempo, como se ve en esta gráfica. Pasó del 55%, actualmente es entre el 7 y el 15%, en algunas series hasta el 5%. La ruptura intraventricular es algo catastrófico, aumenta la mortalidad hasta el 85% y es una patología que bien tratada tiene buenos desenlaces funcionales en más del 70% de los casos. Hablemos entonces de empiema subdural, que es una colección entre la dura madre y la aracnoides. Tiene una diseminación muy rápida, es una patología que muy rápidamente progresa. Representa el 15 al 20% de las infecciones intracraneales y el 4% de las posoperatorias. También es más frecuente en hombres y también es de gente joven. Y una mortalidad entre el 10 al 20%. Los predisponentes y el origen del foco es muy similar al del absceso cerebral. La mayoría son por diseminación de focos adyacentes, pero también hay hematógenos, solo que en este caso es sobre todo de la parte pulmonar y puede ser posoperatoria o traumática. Los cultivos son positivos en el 54 al 81% de los casos y varían con el uso del antibiótico preoperatorio, y también tiene una distribución similar a la del absceso, el 90% supratentoriales hasta el 10% infratentoriales. Los microorganismos más frecuentes, también hablamos del estreptococo y familias de los estreptococos, gram negativos aeróbicos y un poco menos frecuente pues, los estafilococos aureus, pero también más en los postraumáticos y posquirúrgicos. La clínica presentan más fiebre que los otros pacientes, tienen más, la mayoría presentan pues signos meningios y tienen una tasa más alta de convulsiones, del 40%. Esto es una serie de 699 pacientes de Sudáfrica. Y es rápidamente progresiva. Una vez que ya empiezan a presentar síntomas, entre el 24 y 48 horas, ya empiezan a generar alteración del estado de conciencia y pueden terminar en coma. Eh, También la punción lumbar genera deterioro clínico en estos pacientes, por lo que tampoco idealmente está indicada. Y sí es cierto que los empiemas que son posoperatorios tienen una evolución que es un poco más larvada, es un poco más lenta. El diagnóstico, igualmente se piden marcadores inflamatorios que los llevan a uno de motivos, pero tampoco descartan si no están elevados. La tomografía contrastada, digamos que es lo más rápido y lo más disponible y tiene un rendimiento diagnóstico aceptable, y lo que se va a ver es una imagen hipodensa con realce periférico, pero tiene dos problemas. No van a ser bien identificados por tomografía los que sean parafalcinos de fosa posterior o de base de cráneo, y aquellos que estén en fases muy tempranas pueden no realzar al contraste, lo que dificulta pues la distinción entre una colección de otro origen, sobre todo pues en los casos posquirúrgicos o postraumáticos. Entonces sigue siendo la imagen de elección la resonancia, que ayuda con estas localizaciones, que es capaz de distinguir colecciones que sean infecciosas y no infecciosas, sobre todo en las secuencias de difusión, y para detectarlos en fases tempranas también se alcanzan a ver los cambios. En su distribución la mayoría van a ser de la convexidad, por eso igual la tomografía tiene un buen rendimiento diagnóstico y solo el 10 al 20% van a ser parafalcinas. Tratamiento también es con un ciclo largo de antibióticos, 3 a 4 semanas después de que se ha realizado el control del foco, 4 a 6 semanas si se habla de osteomielitis. Y entonces, no hay dudas en el drenaje quirúrgico, en que deben ser llevados a drenaje quirúrgico. Las dos preguntas son en qué momento y por qué método. Hay un estudio pues que muestra que cuando son menos de 72 horas los desenlaces funcionales de los pacientes mejoran. Cuando se operan en menos de 72 horas solo el 10% tienen secuelas severas. Cuando se operan después de 72 horas aumenta al 70%. Y entonces la pregunta que se había hecho pues la neurocirugía a través del tiempo es si se hace por trepanación, por craniectomía o por craniotomía. Entonces este estudio también de los sudafricanos lo que muestra es que la mortalidad de los pacientes que se llevan a drenaje por trepanación es del 23%, de los de craniectomía el 11% y los de craniotomía del 8.4%. Y 86% pues tienen buenos desenlaces.
Lo que se ha optado entonces es llevar a estos pacientes a drenaje por craneotomía en general. Y retirar o no el hueso cambia los desenlaces funcionales de estos pacientes, pues no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, salvo que haya evidencia de osteomielitis en ese caso, uno podría recolocar el rodete. Y el anticonvulsivante también es muy controversial en el empiema subdural, pero en general se acepta que como este sí es el 40% de los casos, se acepta que se pueden colocar profilácticos y continuar por al menos 2 años. Hablemos de absceso epidural intracraneal, que es una colusión purulenta entre la tabla interna del hueso y la dura madre. Solo el 2% de las infecciones intracraneales representa esto y la fisiopatología, los microorganismos y la diseminación es muy similar a los otros dos casos, exceptuando pues que también hay diseminación simplemente desde tejidos blandos como la celulitis en el 15% de los casos y está altamente asociado a osteomielitis en el hueso. La presentación clínica es un poco más larvada que el empiema subdural porque como es un espacio que es realmente virtual, se demora pues en ampliarse para generar el espacio para la colección. Altamente asociado a osteomielitis, sobre todo cuando hay estafilococo aureus, y son menos sintomáticos. En este estudio de 82 pacientes, más o menos un poco más del 50% presentaron fiebre, menos del 50% cefalea y casi ninguno presentó síntomas focales. El diagnóstico es similar a los otros, se piden reactantes, si están elevados apoyan el diagnóstico, si no están elevados no lo descartan, los hemocultivos son positivos solo en el 10% de los casos y las imágenes pasa igual, el TAC contrastado es útil para el diagnóstico y se ven los cambios de osteomielitis, pero siguen recomendando por encima de todo la resonancia que tiene mayor precisión y permite diferenciar sangrados de infecciones, sobre todo en aquellos que son posoperatorios. Tampoco hay utilidad de la punción lumbar en este caso. El tratamiento son 3 a 6 semanas de antibióticos, 6 a 8 si hay osteomielitis, y el drenaje quirúrgico que se hace por craneotomía o por craneectomía si hay osteomielitis, similar a lo mencionado pues en el empiema. Y se debe drenar igual también el foco paranasal o mastoideo que esté asociado y los seguimientos con imágenes pues en 10 a 14 días. Hablemos un poco de neurocisticercosis, algunas generalidades y luego pues la parte como quirúrgica. Entonces es una neuroinfección generada por Taenia solium, es la infección parasitaria más común del sistema nervioso central y tiene varias localizaciones. Digamos que a grandes rasgos se dividen aquellas que son parenquimatosas hasta en el 60% de los casos y aquellas que son extraparenquimatosas, que pueden ser ventriculares en el 10 al 20% de los casos, subaracnoideas, que representan hasta el 50% de los casos en algunos estudios, y espinales en menos del 1% y generalmente son intradurales y extramedulares. Y es una patología que causa aproximadamente 50.000 muertos al año solo en Latinoamérica. De hecho, pues es una infección muy endémica de los sitios de áreas tropicales y de países en vías de desarrollo. Entonces, digamos que cómo se ven las imágenes, esto es importante porque también define un poquitico pues qué es lo que se va a hacer. Y es que en la fase vesicular, como se ve aquí en esta acá, solamente hay líquido con una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo. No hay inflamación perilesional y hay una fase luego que sería la coloidal vesicular, que es cuando ya hay una ruptura y una inflamación adyacente, que es este caso de acá donde se ve edema alrededor del nódulo y se ven hiperdensos en el TAC, que es como este de acá. Y en la resonancia se ven pues cápsulas con el realce. La granular nodular, que es donde se ve como el centro del escólex y el líquido alrededor, que es el signo del ojo del buey en el TAC, que es como este que se ve acá. Y una nodular calcificada, que ya es cuando el proceso inflamatorio ya se calmó, entre comillas, y queda como una cicatriz calcificada, que se ve por TAC o por resonancia. Entonces, el diagnóstico, pues la clínica, digamos que lo más frecuente es que en las intraparenquimatosas se debutan con convulsiones o con una epilepsia. También pueden presentar igual cefalea, déficit focales, síntomas cognitivos y neuropsiquiátricos, pero lo más común es que sean convulsiones. Y las extraparenquimatosas, por el contrario, generalmente obstruyen el flujo del líquido y generan algún grado de hipertensión intracraneana e hidrocefalia. Incluso las subaracnoideas pueden debutar como un ACV vasculítico y déficit focal en el 20% de los casos. El diagnóstico en general se hace por imágenes. Dependiendo de las fases, pues uno puede identificar los diferentes en las imágenes. Y recomiendan que se hagan ambas imágenes para uno poder clasificarlos adecuadamente. Y si bien sí recomiendan los estudios microbiológicos, sobre todo este IETB, que es más preciso que el ELISA, pues no están ampliamente disponibles o son demorados. En las funciones lumbares que se hacen para esas tomas de muestra, la eosinofilia es muy diciente pues, de una neurocisticercosis y hay unos criterios diagnósticos como estandarizados, que son los criterios de Del Bruto, que vienen de 2016, donde hay unos criterios mayores por imágenes, en donde hay lesiones quísticas sin el escólex, lesiones que realcen, lesiones quísticas multilobuladas en el espacio subaracnoideo, que son muy dicientes,
calcificaciones del parénquima muy típicas, y hay unos criterios confirmatorios, que es que se resuelvan las lesiones quísticas después de la terapia antiparasitaria, que haya resolución espontánea de las lesiones que realzan y que haya migración de los quistes. También hay unos criterios clínicos y a partir de eso pues se va dando si el criterio es diagnóstico definitivo o probable, pero en términos generales hay una gran importancia de las imágenes para este diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Entonces, digamos que en los casos del espinal, aunque es infrecuente, está claro, y ya les voy a mostrar un poco, que se deben llevar a cirugía para resección del quiste y el manejo médico del antiparasitario. Si son calcificados únicamente, no hay un tratamiento específico. Si convulsionan, se pueden dar antiepilépticos y generalmente son bien controlados y no hay indicación de manejo específico. Solo en casos de epilepsia refractaria, igual eso está muy debatido porque es muy raro que lleven a epilepsia refractaria las neurosis y cercosis, pero en esos casos podría pensarse en cirugía. Cuando ya hay una meningoencefalitis severa por ruptura de los quistes, por ejemplo, y edema cerebral, no se va a dar manejo específico, sino simplemente el manejo de la presión intracraneana y esteroides. Y cuando son otros quistes que no sean los calcificados, entonces se habla de que en las parenquimatosas es de manejo médico en términos generales, a menos que haya un gran efecto de masa, entonces haya que llevar a cirugía por este escenario, o haya una epilepsia refractaria que también requiera manejo quirúrgico. Y en las formas extraparenquimatosas, por el contrario, se acepta que en general, mientras se pueda, se deben llevar a manejo quirúrgico y el tratamiento médico. Entonces, cuando hablamos de las extraparenquimatosas, las intraventriculares tienen gran importancia, sobre todo en las eras ahora de la neuroendoscopia, en donde lo que se recomienda es, mientras sea posible realizarlo, retirar los quistes por neuroendoscopia, y si hay hidrocefalia además, adicional una tercer ventrículo cisternostomía endoscópica. Si está en el cuarto ventrículo, incluso recomiendan que se haga microquirúrgico si no se puede hacer por endoscopia. Y la pregunta en esos casos, igual es de DBP, que ya les voy a mostrar un estudio para responder la pregunta de, en estos casos, si se hace tercer ventrículostomía endoscópica, si hay que llevar a DBP también. Cuando son subaracnoideos, o la racemosa, se acepta que generalmente van a generar hidrocefalia o están generando hidrocefalia y que son difíciles de retirar, que hay generalmente inflamación en las cisternas de la base y que entonces se benefician más bien de la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal. Las espinales se llevan a resección microquirúrgica. Hay una revisión sistemática de 107 pacientes que muestra que la terapia combinada tiene mejores desenlaces que la terapia médica sola o la terapia quirúrgica sola. Los intraparenquimatosos, lo que les decía, solamente en epilepsia refractaria que esté confirmado que sean por la localización de quiste o por una cicatriz que dejó alguno de los quistes. Y si hay unos principios, y es que no se deben iniciar antiparasitarios antes de ser llevados a cirugía porque esa inflamación complica todo, y deben utilizarse corticoides en el perioperatorio. Aquí hay algunas imágenes pues como de las resecciones endoscópicas, y este de acá es cómo cambia la probabilidad de que disfuncione una derivación ventrículo-peritoneal si se hace además una tercero en estos pacientes, y disfunciona mucho menos si uno además coloca una tercero. Entonces, uno de los grupos de México, que es uno de los que tiene una de las series más grandes de más de 100 pacientes, tratando hidrocefalia con los pacientes con neurosis y cercosis, los llevan a neuroendoscopia para exploración tanto de los ventrículos como de las cisternas basales. Si hay hidrocefalia asimétrica, los llevan a septostomía y a tercer ventriculostomía. Si no, solamente la tercer ventriculostomía. Y si cuando se pasa al endoscopio se pueden ver bien abiertas las cisternas, no recomiendan y no hay inflamación, no recomiendan que se coloque una DBP. Pero si no hay inflamación o las cisternas están de alguna manera colapsadas o hay más quistes que no se puede retirar, colocar la derivación ventrículo-peritoneal. Y hablemos un poco de criptococosis meningia. Entonces, el criptococo pues es una levadura saprofítica. Hay de dos tipos que generan meningoencefalitis por criptococo, que es el neoformans, que es el que generalmente uno ve en los pacientes inmunocomprometidos, tanto de VIH como de trasplantes, y representa pues el 82% de la enfermedad por criptococo en el mundo. Pero no hay que olvidar que igual también puede aparecer en pacientes inmunocompetentes, que es el criptococo gatti, y que se asocia a enfermedad pulmonar o algunas neoplasias, pero puede aparecer en pacientes inmunocompetentes. Son infecciones oportunistas de pacientes que tienen defectos de inmunidad celular, el 95% asociadas a VIH con menos de 100 copias de CD4. Y el 7 al 8% de todos los pacientes con VIH van a presentar criptococosis meningia en algún momento. Son 1 millón de casos nuevos cada año y 600.000 muertes por año. Y la mortalidad varía dependiendo del país. Si se trata de países en desarrollados, en donde es del 9% por el manejo multimodal, o hasta el 70% en países en vías de desarrollo, como el África subsahariana. Entonces,
Entonces, el diagnóstico generalmente lo más frecuente que presentan es cefalea, pero es una cefalea que no es aguda, es una cefalea más bien subaguda o crónica, alteraciones del estado mental y muy pocos presentan déficit neurológico, pero puede haber compromiso de pares craneales y puede haber compromiso visual, que es lo otro que se suele ver. En la punción lumbar, pues hay una pleocitosis linfocítica, una presión de apertura que en general es muy elevada y se van a pedir pruebas de tinta india y antígeno por aglutinación en látex y cultivos, que es el diagnóstico definitivo y que más o menos se ve el crecimiento 36 horas después, o sea que se pueden utilizar en el manejo, no son tan demorados. Se pueden pedir antígenos en sangre, que también le ayudan a uno a elevar la sospecha. Si es de novo y el paciente no tiene diagnóstico de VIH y uno ve hallazgos sugestivos, pues hay que pedir una prueba de VIH porque la mayoría están asociados. Y en imágenes lo que se va a ver es en el 18% de los casos hay hidrocefalia, puede haber criptococomas, que son más frecuentes en las infecciones en inmunocompetentes. Y los hallazgos como de meningitis, de meningitis por criptococo, que son el realce meningio en el 56% de los casos, son realce ependimario en el 24%, lesiones pequeñas en los ganglios de la base o pseudoquistes. Y el tratamiento, digamos que en términos generales, se inicia un tratamiento dirigido, pues que tiene tres fases, una fase de inducción que demora 2 semanas, una fase de consolidación y una fase de mantenimiento. Pero muchos de estos pacientes tienen hipertensión endocraniana, aquí es donde viene la pregunta, hasta el 50% de los casos. Entonces, ¿cómo se maneja esa hipertensión endocraniana en estos pacientes? Entonces, la primera línea es realizar funciones lumbares seriadas, sobre todo si la presión de apertura inicial es más de 25. Y esto se puede mantener por 2 semanas, en algunos estudios hasta al menos 3 funciones. Si sigue necesitando las funciones, ya nos vamos escalando en el resto del manejo, pero lo inicial son punciones lumbares seriadas para evacuar. De alto volumen, las hablan en los estudios y se pueden hacer cada 4 días o a medida que el paciente las va necesitando. En caso de que las punciones empiecen a ser diarias inicialmente, uno puede hablar incluso de colocar un tren lumbar, sin despreciar pues que hay un riesgo de infección hasta del 5% y en pacientes que generalmente son inmunocomprometidos. Para estos manejos no hay utilidad ni en el uso de esteroides ni en el uso de la acetazolamida. Y la pregunta es, ¿esos pacientes se derivan? ¿Cuándo se derivan? Entonces, aquí hay dos estudios grandes. Uno donde comparan la derivación ventriculoperitoneal en pacientes que ellos llaman críticos, es decir, aquellos que tienen hipertensión endocranial que ha sido refractaria, que están en manejo de UCI, que tienen pérdida visual o compromiso auditivo y parálisis de pares craneales que no ha mejorado. Y en esos casos, cuando uno compara los que se llevan a derivación y los que no se llevan a derivación, y hay menor mortalidad en aquellos que se llevan a derivación ventriculoperitoneal. Y hay otro estudio donde se cogen aquellos que ya tienen hidrocefalia y se compara aquellos que se lleven a derivación ventriculoperitoneal y a 24 semanas, que es lo evaluado en el estudio, la mortalidad disminuye en el grupo de derivación ventriculoperitoneal. Y a pesar de que las proteínas suelen ser muy altas y puede haber disfunción de la derivación ventriculoperitoneal, en ninguno de estos estudios es una cifra significativa de los pacientes que van a presentar disfunción de la derivación ventriculoperitoneal y las complicaciones infecciosas tampoco son tan frecuentes. Entonces es algo viable. ¿Qué se recomienda? Que se haga cuando hay síntomas de hipertensión intracraneal persistente, cuando hay hidrocefalia asociada, cuando hay una alteración auditiva o de pares craneales que sea severa o persistente. Y en algunos estudios incluso cuando las presiones de apertura siguen siendo por encima de 33 centímetros de agua. Las derivaciones se pueden hacer porque hay estudios para ambos, tanto para criptococosis meningia en pacientes con VIH y en pacientes sin VIH. Lo que sí es importante es que solamente se benefician aquellos pacientes que tengan un Glasgow mayor de 8 y que si se deterioraron que se hace menos de 48 horas. Después de esto no hay ningún cambio ni en la mortalidad ni en la funcionalidad de los pacientes. Entonces, uno de los estudios que cogió 341 pacientes, de los cuales 64 tenían derivación ventriculoperitoneal, trata de buscar como predictores de los pacientes que van a necesitar derivación ventriculoperitoneal. Encontraron tres variables asociadas después de ajustar el modelo, y es que la presión de apertura inicial sea más de 25, que haya hidrocefalia, tiene un OR muy alto, y que sean pacientes con criptococosis meningia que no tengan VIH. Y con eso crearon como un modelo donde se habla de la probabilidad, donde si los tres predictores están presentes, el 98% van a requerir un tipo de derivación ventriculoperitoneal. Y hay diferentes combinaciones, pues dependiendo de los criterios, que mientras haya al menos dos de los criterios, el riesgo de requerir la derivación va entre el 53 al 91%. Cuando hay un solo criterio, dependiendo de cuál es el criterio, puede ser tan bajo como el 12% o el 15%, y si no hay ninguno, solo el 2%. Entonces es una herramienta a la que uno se puede servir un poquito como para tratar de predecir quiénes van a necesitar derivación ventriculoperitoneal.
Y a pesar de que es una infección activa y que tiene unos tratamientos muy largos, se puede colocar la derivación ventriculoperitoneal con el tratamiento activo antimicótico y además ayuda al control del foco de la infección para los infectólogos. Y eso es como lo que les traía para hoy. Hugo, muy bien, yo quiero hacerte 3 comentarios. El primero, hay que tener mucho cuidado con los empiemas subdurales. Los empiemas subdurales es una patología que yo considero una herida del corazón. Los pacientes con empiemas subdurales, así estén en muy buenas condiciones, hay que operarlos urgentemente a las 2, a las 3 de la mañana, porque esos pacientes se deterioran muy rápido. La mayoría son muchachos, adolescentes, que vienen de una sinusitis o una otitis, y uno se confía porque en el TAC ve una imagen de una colección muy pequeña, pero cuando usted los opera es una cantidad exagerada de pus, y esos pacientes se deterioran con una rapidez increíble. Yo creo que todos ustedes han visto pacientes morir por empiemas subdurales porque se contemporizan. Aunque el absceso cerebral también es una urgencia quirúrgica, da un poco más de tiempo. Entonces, con el empiema subdural hay que tener un cuidado extremo. Lo segundo es la cisticercosis. A mí me parece que es una patología que ya está prácticamente desapareciendo. Yo en los últimos 3 años no recuerdo haber operado a ningún paciente con cisticercosis, a no ser que sean de los viejos que ya vienen con disfunción de la derivación. Yo quisiera preguntarle a Johan, que es R5, ¿cuántas cisticercosis ha operado? Sí. Me dice que ninguna. ¿Alguien aquí ha operado una cisticercosis o no? De los cerdos mayores. Bueno, y entonces yo te cuento que nosotros, cuando había una lesión quística, casi siempre era una cisticercosis. O sea, nosotros operábamos cisticercosis, yo creo que 2 veces por semana. Y esa patología yo creo que ya está desapareciendo, aunque me llamó la atención que dijiste que produce 50.000 muertes por año. Pero yo creo que por lo menos en Medellín ya no existe la cisticercosis, me da la impresión. A diferencia de la criptococosis, que por ejemplo este fin de semana tuve que operar 2 criptococosis. Es una patología que va en aumento y que tiene 2 cosas muy importantes. Lo primero es que produce un síndrome de hipertensión endocraniana severísimo. En algunos casos no se asocia a hidrocefalia y usted los tiene que derivar. Sí, porque es que tampoco es razonable un muchacho que le estén haciendo unas punciones lumbares diarias con una presión intracraniana de 40 o más. Pues hombre, eso no tiene sentido, eso es muy doloroso y usted soluciona el problema con una derivación. Entonces aquí viene otra cosa, y es que algunos infectólogos piden que, una vez resuelto el problema, que uno retire la derivación que tiene el paciente 1 año después. Entonces eso es un riesgo muy grande porque usted puede que el paciente ya sea dependiente, y algunos infectólogos dicen que hay que quitarla porque el criptococo sigue ahí en la válvula. Entonces yo personalmente no las quito, las dejo ahí, pero para que ustedes sepan que es una conducta de algunos infectólogos, no de todos, que le solicitan a usted ver la derivación. Yo no tengo nada más para decir, me parece muy buena la revisión. Si alguno tiene un comentario, adelante. Muy buenos días. Bueno, entonces, si no hay más, les deseo un feliz día a todos. Muchas gracias. ¿Cómo? Hola, buenos días. ¿Quién? Hola, Adrián. Hola, buenos Yo días, no ¿me le oigo. escuchan? Hola, Adrián. Adrián, no te estamos escuchando. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Aló, hola. Hola, ¿ahí me oyen? Sí, Más, profe. ¿Bien o qué?
Hugo, muy Muy buena bien, la Adrián. presentación. Quisiera preguntar, porque veo que vamos a trabajar como neuroinfecciones primarias, no secundarias de cirugía, si en algún momento vamos a hablar de tuberculosis, porque es Si una vamos a hablar infección de tuberculosis. frecuentemente en cerebro, en columna, y donde el neurocirujano tiene un papel muy importante. La vamos a tocar después. Sí, señor, está Bueno, programado para estos días. listo. Y con el tema de la criptococosis, es un dolor de cabeza, hombre, para el neurocirujano en la medida de que el paciente puede presentar dos casos en que se presenta, una hipertensión endocranial o una hidrocefalia. Digamos que en la hidrocefalia pues no hay mucha duda y uno los deriva. El tema bien es cuando son hipertensiones endocraniales, son personas que diariamente hay que hacerles una punción evacuante y eso se vuelve algo engorroso. El tema ahí es que la derivación no es tan sencilla porque son ventrículos muy pequeños, pero creo que estos pacientes se deben derivar más bien temprano en la medida de que nosotros estamos ahorrando pues un sufrimiento innecesario muchas veces y que nosotros de todas maneras estamos resolviendo no solamente un síntoma que es esa cefalea tan extraordinaria que presentan estos pacientes, sino también el tema de que nosotros al ir evacuando toda esa cantidad de hongos que están circulando en el ventrículo a través de la derivación, podemos mejorar también algo de la infección que presentan estos pacientes. Ahí el tema es el uso de los antibióticos, de los catéteres, de las derivaciones que están impregnadas de antibióticos. Y en nuestro medio contamos con el sistema Bacticil. Este tipo de pacientes se benefician de este tipo de catéteres, aunque son un poco más costosos, debido a que ellos, pues por sus condiciones, tienen una mayor tasa de complicaciones y infecciones. Los criterios que presentó el doctor Hugo creo que son muy válidos, nos pueden permitir a nosotros tomar algunas decisiones, pero nosotros en la María, que es donde manejamos tanto paciente con VIH, nosotros también tenemos muy en cuenta el aporte social y la condición social que tengan estos pacientes. Nosotros ya por experiencia vemos que pacientes que tienen muy pobre soporte social, que no son adherentes al tratamiento para el VIH, pacientes que no tienen un buen soporte después de que se van para la casa, no son buenos candidatos a derivación. Estos pacientes por lo general uno los deriva y si no tienen una buena red de apoyo, por lo general fracasa todo el tratamiento y llegan con unas complicaciones de exposición del catéter, de meningitis, de fallo de la válvula. Entonces nosotros hemos aprendido por la práctica que si un paciente con estas enfermedades no cuenta con una buena red de apoyo, es mejor no derivarlos. Qué pena, me había olvidado que tenía esto mudo. Hugo, de verdad, muy buena exposición. Yo, con la situación de derivar tempranamente a los pacientes con criptococosis, eso es debatible. Yo pienso que la guía que nos mostró Hugo es muy válida y más allá del hecho de salir rápido y de evitarle situación. Yo hablo de la derivación ventriculoperitoneal, de evitarle dolor de cabeza al paciente, es la cantidad de proteínas que tiene el líquido. El líquido tiene una alta cantidad de proteínas de estos pacientes y el hecho de derivarlos tiene una alta probabilidad de falla. El hecho de utilizar un catéter impregnado de antibióticos en este tipo de situaciones no estoy muy como de acuerdo. Las indicaciones del catéter pues, impregnado de antibióticos son claras. Y este germen no nos podría ayudar más que aumentar el riesgo de infecciones por gram negativos en estos pacientes. Como le digo, la punción lumbar evacuante en estos pacientes es muy eficaz. Si en caso tal se vuelve diario, lo mejor es ponerle una derivación externa, darle tratamiento antibiótico, hacer control del líquido, mirar las posibilidades que tiene de hacerle una derivación y evitar el posible falla de derivación, porque uno le pone la derivación y esos pacientes en 15, 30 días falla la derivación, reinfección, reintervención. Entonces, yo sigo con la guía, con lo que dice Hugo, me pareció excelente el manejo, las indicaciones de derivación con uso de antibióticos impregnados, como les digo, son claras, incluso en algunas instituciones y algunos pues, personas que estudian mucho de esto
evitan el uso para evitar lo que normalmente se ve con ellos, es el aumento de la tasa de infecciones por gram negativos, que en un ventrículo con una ventriculitis por un gram negativo hay gérmenes que son intratables. Muchas gracias. Invicta en su fecundidad.